Está usted escuchando La Educación con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Continuamos. La producción noticiosa estuvo muy interesante, Juan, y sobre todo que la atención se centra en Chicago porque los maestros ya decidieron poner fin a la huelga. Así y es. ya mañana van a regresar a clases, son 25,000 maestros y mañana 350,000 estudiantes de Chicago ya retornan a sus clases, y después de esta huelga se logró un acuerdo que el presidente del sindicato de maestros de allá de Chicago, Karen Lewis, dijo que fue un contrato que no es perfecto, pero sí es importante. Sí, y sabes que eso suele acontecer desafortunadamente. Es una lucha grande en contra de la privatización de las escuelas públicas, y sí, yo creo que hubiéramos deseado que fuera mejor, pero lo bueno es que ya se terminó y ahora hay que buscar la forma de cómo hacer que funcione. Oye, sí, ¿qué tal el señor Romney con sus comentarios? Pues yo creo que muy altamente ofensivos, y la verdad la comunidad latina debe de tener muy en cuenta, presente sobre todo a la hora de votar, lo que dijo Romney, porque realmente fue una ofensa mayor a la comunidad, a nuestra comunidad. Pero dile tú a la gente qué es lo que dijo. Pues mira, iba a usar la palabra que no se haría bien en el radio, pero hoy dijo unas cosas que ofende. Altisonantes. Ándale. Para empezar, mencionó que había un 47% de la población, de los votantes, que a él no le interesaban porque eran gente que era la que creía en que el gobierno tenía que darles beneficios. O sea, como decirles, esa es gente de que... Son hijos del welfare. Ándale. Sí. 47%. Y dice que por ellos, él no se preocuparía por ellos, se preocupa por los otros. Entonces, qué lástima. Y aparte de eso, le añadió diciendo que si él fuera mexicano, seguramente ganaría, porque tuvieran esos 47% de personas lo apoyarían, diciendo que los mexicanos son de esos grupos que dependen del gobierno. O sea que nos ubicó en el terreno de los zánganos. Así es. Pero así de es. hecho tiene origen latino, no mexicano. Su abuelo nació en México. Exacto. Y tiene familiares en México. Es una persona que realmente ha Aunque ofendido, no vayan con a esto ser ofende. los... Imagínate decir que los latinos son parásitos, que no contribuyen, que nada más vienen a chupar la sangre a este país. Eso es aberrante. Eso es una ofensa mayor, que la verdad usted que nos está escuchando debe de poner mucha atención, porque imagínense que este señor llegue a ser presidente de la República, ¿qué trato, qué relación va a tener con nosotros? Va a querer deportar a toda la comunidad latina de Estados Unidos. Imagínate nada más, qué horrible. ¿Cómo es posible que una persona con este tipo de mentalidad tan retardataria se postule como candidato a la presidencia en un momento en el que se necesita la unidad de todos para salir de esta profunda crisis en la que sumieron al país precisamente los republicanos? Así es. Imagínate, si ahorita tenemos problema con las leyes antimigrantes, pero también es en contra de las minorías, porque yo me recuerdo que hace unos meses a una persona que había sido, creo que dijeron que era gobernador ahí en Texas, ahí en Arizona, y lo habían detenido a él por el aspecto que tenía de latino. Entonces, ahorita, con que existen leyes que protegen, están pasando este movimiento, leyes que van en contra de los latinos. Con una persona como él de presidente, nombre, pues imagínate, todos tenían leyes y donde quiera nos detuvieran a nosotros. Convertiría a Estados Unidos en una Sudáfrica de antes de Mandela, en un apartheid. Uh-huh, ¿Sí? Así es. Fíjate nada más qué grado de segregación tendríamos aquí en Estados Unidos con la presidencia bajo un republicano con este tipo de mentalidad, porque ha habido republicanos distinguidos, eso hay que reconocerlo. Sí, así es. Pero este señor piensa peor que un vaquero. A ver, maestra Isabel Vázquez. Sí, por eso es tan importante votar en las elecciones de noviembre, aquellas personas que ya son elegibles y están inscritas para el voto. Hay que ejercer nuestro derecho al sufragio para que personas que no nos representan no lleguen a puestos. Es importante cuando un candidato se postula para una posición que represente a todos, no solamente a aquellos que están de acuerdo con él, pero a todas las personas, especialmente cuando se necesitan puntos de unidad. Y eso aplica a nivel nacional y también a nivel local.
Maestra Marta Infante, ¿qué opinas tú sobre esta situación de que todos somos una bola de zánganos, de acuerdo al ilustre candidato presidencial republicano? Pues por supuesto, no estoy de acuerdo. Siendo maestra por 17 años, eso no ha sido mi experiencia. Yo he visto a los jóvenes y a los padres con una sed muy profunda para aprender, para el aprendizaje, para seguir adelante, para hacer el sacrificio para sus hijos. Eso es un gran insulto a nuestra gente. Es un agravio y fuerte. A esta comunidad. Muy bien. Oye, si luego entrevistaron a las personas, porque vino a hablar a los latinos, ¿verdad? Y luego las personas que salían todavía decían, pues vamos a esperar a que ya cuando empiece para ver su plataforma, a ver si podemos votar por él. Y me asombra a mí porque yo siendo latino, y mira que yo he tratado de no ser un zángano desde que vine aquí, he trabajado y creo que he pagado mi porción de impuestos, pero que una persona latina todavía no, tenga la duda. La duda de que a lo mejor es una buena persona. Después de todo lo que dice, después de todo su historial que tiene, y todavía de pensar que nos podría beneficiar a lo mejor. Para mí es difícil de entender a una persona que piensa de esa forma. Son desmemoriados, no tienen antecedentes históricos, están despolitizados y hasta desclasados estas pobres personas, como ocurre en México también, con la gente que apoyó el fraude electoral, pues son la antítesis de lo que se necesita en nuestros países para salir adelante. Oye, pero mira, hay un reporte muy interesante que dio a conocer esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que compara los sistemas educativos de los 30 países más importantes del mundo. Pero qué tal que lo dejamos para después, porque ahorita me gustaría mucho poner por delante el acuerdo que se logró en Chicago, por el significado del acuerdo y por la trascendencia y el impacto que puede tener aquí en Los Ángeles. Y aquí con estos maestros tan importantes que nos den un punto de vista, creo que es muy valioso lo que puedan opinar. Y bueno, permíteme antes que nada saludar a nuestro compañero Yaro Celis al frente de los controles, a Roberto Flores también, que han estado al frente de los controles, son colaboradores de nosotros, y también a una gran amiga, Yasmín Luna, estudiante de psicología, quien yo creo que está escuchando esto y ahorita está parando la oreja de decir, ¡qué barbaridad! ¿En dónde fui a nacer? Con este tipo de ahora sí que zánganos de la política, porque eso es lo que ese señor es un zángano. Porque la verdad es que este país tiene personas muy relevantes y que por eso Estados Unidos es como es. ¿Sí? Por ese tipo de personalidades, de que ven al país con una visión muy diferente, pero las personas como las de Romney son los que están llevando a la debacle a este país en muchos renglones de la vida nacional. Y precisamente en el reporte que les hago alusión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, ahí se ve cómo se está desmitificando Estados Unidos y cómo la percepción que teníamos de ser el gran líder está prácticamente empezando a desmoronarse. Está empezando a decaer de manera muy fuerte, precisamente por personas como Mitt Romney. Sí. Oye, Paco, pero también el reporte se encuentra en la página de Facebook, ¿verdad? Ahí está. A ver, yo le quiero pedir a nuestra compañera Hilda Cardona que hable de nuestra página en Facebook, porque casi nunca hablamos de ella, hombre, y ya nos dice nuestro compañero de México, quien la arma todos los días, es Héctor Richard. Oye, pues digan algo de nuestra página. Pues que entren a ver la página de Facebook, los invitamos. Hay información muy importante, muy interesante. Es información fresca, como diría aquí el señor Paco. Es información que nos interesa a nuestra comunidad. Es algo que todos deberíamos estar al pendiente, porque no queremos que nos llamen zánganos, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega ahí? ¿Cuál es la dirección de la página? La dirección de la página, entras a Facebook y pues ya ahorita casi el 99.9% de la gente tiene Facebook. Se llama La Educación US, La Educación US.com. Lo buscas en la parte de arriba donde dice buscar personas y lugares, y ahí aparece el logotipo. Es un logotipo rojo, y háganle like a la página. Toda la gente que me escucha, que los tengo de amigos, ahí pueden hacerle
like a esa página de educación y ver toda la información importante que en ella se genera diariamente. O sea, www.facebook.com/la educación US. US. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahora pasemos al tema de la que se levantó la huelga, que llegara a un acuerdo los maestros. Así es. Juan, ¿cómo? tengo entendido de que el acuerdo fundamental fueron varios los aspectos. Uno es de que se aumenta el ingreso a los maestros en un 17.6% durante 4 años. Hay una recontratación de maestros y está un aspecto muy importante que quiero que nos expliquen ustedes con detalle, que es lo de la evaluación de los maestros. Así es. Entonces, a ver, ¿qué nos puedes decir, ustedes maestros, qué nos pueden decir acerca del impacto? Primero, ¿en qué consistió el acuerdo fundamental y cómo va a impactar aquí en Los Ángeles? Bueno, mira, quizá todavía no tenemos todo el acuerdo completo. ¿Qué es lo que están les va a causar quizá más problema allá en Chicago? Aquí en Los Ángeles yo te podría decir que estábamos muy al pendiente porque Chicago es el tercer distrito más grande de Estados Unidos. Acuérdense que primero viene Nueva York, y luego está Los Ángeles y luego está Chicago. Entonces lo que pasa en esos distritos mayores repercute en toda la nación. Entonces habían ahí en Chicago habían 2 maestros decididos a salir a huelga. El punto de los salarios no era tan importante como eran otros aspectos que tenían o que estaban ellos también luchando, como era la evaluación, como mencionaste. Y sí, en este arreglo que hicieron, que creo que los maestros, pensando en los estudiantes, porque incluso hubo padres que salieron a hablar a favor de los maestros, aunque siempre hay que sea un grupo pequeño que está en descontento, pero la mayoría de los padres salieron a apoyar a los maestros porque aún todavía aquí en este país el magisterio se tiene en un nivel muy bueno porque los maestros siempre buscan el beneficio de los niños. Pero los acuerdos grandes o los puntos que se tocaron en este acuerdo es el aumento, como decías, va a ser en 3 años les van a dar un porcentaje, creo que dice de 3, y el segundo año otro 2%, y luego 2%, y probablemente hay un cuarto año en el mismo arreglo que se pueda extender. Yo miré también que habían extendido el año escolar, que ellos van a enseñar 190 días. Ahora aquí en California nosotros trabajamos en un año normal 180 días de instrucción. Ahorita que hay un déficit, como por ejemplo este año, se arregló que es 175. Entonces ellos lo extendieron a 190. También les extendieron el día de trabajo a los maestros allá. Y todo está bien, puede ser. Ahora, lo que no sé ahorita es si van a extenderlo nada más para preparar a los niños para que pasen los exámenes. Y si esa es la razón, sería algo mal. Porque si lo extendieron para dar a los niños arte o música o otras materias que van a hacer que el niño se eduque mejor, está bien. Pero desafortunadamente yo he mirado que aquí a veces el enfoque es vamos a darle escuela de sábado al niño o lo vamos a dejar que venga después de escuela, pero nada más para enseñarle cómo pasar un examen. Y eso no es la mejor manera de educar a un niño. Ahora, les extendieron el día escolar a los maestros en Chicago y ahora vamos a ver para qué se extendió. Aparte de eso, el punto que nos preocupa también aquí a nosotros porque como se está hablando es la evaluación. Ahora, ahí en Chicago hay una ley que el estado pasó que todos los maestros tenían que ser evaluados depende a las calificaciones de los niños y era un 30%. El distrito de ahí de Chicago le estaba pidiendo a los maestros que aceptaran hasta un 50%, que es algo pues ridículo, porque aquí te digo, estamos peleando la misma lucha. Aquí también el distrito nos pide a nosotros que tenemos que tomar en cuenta los exámenes de los niños. Ahora, yo como maestro,
yo siempre traté de enseñarles a los niños a que aprendieran el año que estaba, si era tercero o cuarto, yo trataba de enseñarles a los niños lo que se tenía que aprender ese año. Y yo me di cuenta que había niños que eran muy inteligentes y que hacían muy bien, pero a la hora del examen simplemente no hacían muy bien porque había cosas que yo no había enseñado, porque así son los exámenes aquí. Lo hacen de una forma donde aún el mejor estudiante no puede hacer un 100%. Oye, pero ¿por qué esa desconexión? Porque es algo absurdo que tú te prepares para un examen y que te pregunten otra cosa. ¿Qué es eso? Así es el sistema que usan un sistema de curva donde quieren que toda la gente quede en medio y muy poquitos están adelante y otros siempre quedan atrás. O sea que es un modelo injusto para Pues hacer yo pienso exámenes. que tú hablas de curva, pero yo creo que los que hacen el examen tienen la mente cuadrada, oye. ¿Por qué? Así es. ¿Por qué? Porque no se puede... Oye, ¿eso es irreal? ¿O ustedes qué opinan, maestras? Pues a mí me gustaría regresar al tema de los maestros de Chicago. Yo tengo una prima, Adriana Mendoza, que estuvo en huelga en Chicago. Es maestra de escuela pública de primaria, igual que yo. Y ella me platica de que se están privatizando las escuelas, un proceso que está sucediendo aquí en Los Ángeles también. Y que, por ejemplo, en Los Ángeles, las escuelas charter no tienen que entregar los resultados de sus exámenes. Entonces, no hay manera de saber si en esas escuelas los estudiantes están rindiendo y cumpliendo con los mismos requisitos que se les está pidiendo a los maestros y a las escuelas que no son charter. Entonces, ella me platica que en Chicago lo que estaba sucediendo es que se estaba desviando el dinero a las escuelas charter, los fondos, los recursos, y en las escuelas locales públicas hay menos recursos, hay una gran cantidad de estudiantes por maestro, y que es más difícil entonces llegar a esas metas para que los estudiantes alcancen los logros académicos que se les están exigiendo. Entonces es uno. Pero también hay lecciones. Por ejemplo, en Chicago están extendiendo el año escolar y el día escolar. En Los Ángeles estamos reduciendo el año escolar y el día escolar por falta de recursos. Hay que aprender de los maestros de Chicago porque ellos tomaron la iniciativa y llegaron a un momento donde dijeron ya basta con los recortes, tenemos que superar esta crisis, y lo hicieron. Nosotros tenemos mucho que aprender de los maestros de Chicago porque en los últimos 4 años hemos visto recortes que sean recortes muy serios a nuestra educación pública. Como el distrito más grande en California, tenemos una obligación moral de ser los líderes en sacar al estado adelante. A nivel nacional, hay un estudio que se llama Reach Higher America, que indica que esta generación de jóvenes es la primera generación en Estados Unidos que tiene menos oportunidades educativas y económicas que sus padres. Y nosotros estamos viendo como padres de familia que nuestros hijos, inclusive aquellos que se han graduado de la universidad, no tienen esas oportunidades económicas. Entonces, yo creo que es nuestra obligación moral, como el distrito más grande de California, de tomar la iniciativa a nivel estatal para resolver la crisis fiscal, tomar iniciativa a nivel estatal, legislativo, para ponernos de acuerdo y pasar propuestas y resolver nuestra crisis al presupuesto escolar de una vez por todas. Maestra Marta Infante. Lo que se me hizo interesante de la huelga fue el apoyo que recibieron los maestros, de los padres. Hubo un impacto en la vida de los jóvenes y de las familias. Los niños no tenían una escuela donde asistir, pero sin embargo los padres apoyaban a los maestros porque tienen los padres fe y confianza en los maestros. Un ejemplo, hubo un aspecto del contrato, era la falta de aire acondicionado. En Chicago y en la costa del este, los veranos son muy, muy feos, muy calientes. Imagínense ir a la escuela sin aire acondicionado. Pues igual que los maestros sufren, los estudiantes sufren. Estamos juntos en el mismo salón. Por supuesto, los padres van a apoyar a los maestros y que piden que algo básico, algo mínimo como el aire acondicionado para todos. Sí estoy de acuerdo que podemos aprender de lo que ocurrió en Chicago, aprender que nos tenemos que juntar, ser unidos y luchar contra
estas nuevas pólizas que verdaderamente, en mi opinión como maestra, no son para reforzar la educación, son para privatizarla, dañarla y quizás desaparecerla. A los tres les pregunto, ¿cuál es el impacto del acuerdo en Chicago aquí en Los Ángeles? Pues mira, creo que ahora, te digo, nosotros estamos negociando lo que es la evaluación de los maestros de aquí y creo que ahora el distrito va a tomar lo que ha pasado allá y nos va a venir a querer también que hagamos algo similar o que aceptemos algo igual. Ahora, nosotros entendemos que el movimiento, esas ideas no son tanto como ayudar a los estudiantes, sino como privatizar las escuelas, porque lo mismo que hablaba Isabel, aquí también el movimiento de las escuelas privadas, de las escuelas charter, ha aumentado. Más, Los Ángeles tiene más escuelas charters que en todas partes. Aquí hay como cerca de 200 escuelas privadas y son escuelas que están tomando dinero público que de nuestros impuestos para mantener las escuelas y no tienen las mismas reglas. Y vemos que aún así, yo no voy a decir que todas son malas, hay escuelas que son buenas, pero son muy pocas. Y la mayoría hacen igual o hasta peor que las escuelas públicas, pero los fondos se están yendo y nos está ahogando a las escuelas públicas donde tenemos los servicios para todos los niños, se han ido eliminando y ya no hay esos mismos recursos que en un tiempo hubo. Entonces sí hay mucho que trabajar aquí en eso. Nos va a afectar eso. Ahora, ellos estuvieron afuera 6 días y yo entiendo que la preocupación de los padres que están perdiendo los niños de instrucción, pero también si no hacen un buen arreglo con los maestros, que son los que enseñan y que buscan el beneficio de los niños, y este enfoque, y para mí es importante que entiendan la comunidad que no es que los maestros no quieran ser evaluados o medidos. Si hay maestros que no tienen que estar en el magisterio, hay que sacarlos, pero no es la mayoría. Y como lo están pintando ellos, están diciendo que hay mucho maestro que no hace el trabajo. Y qué bueno que va a ser el reporte más al rato, porque ahí nos vamos a enterar de cómo es en realidad la situación aquí de educación aquí en Estados Unidos. Ese reporte, como te dije, lo tiene la maestra Marta Infante, pero también quiero preguntarles, ¿por qué el riesgo? ¿Cuál es la peligrosidad de que sigan creciendo las escuelas privadas aquí en Los Ángeles y en el país? Bueno, básicamente la situación es que si hay una escuela privada pagada con fondos privados y los padres quieren que sus hijos vayan a una escuela privada, pues tiene todo su derecho. Pero en este caso estamos utilizando dinero del público, dinero de las personas que pagamos impuestos, sin que haya una fiscalización y transparencia en lo que está sucediendo en esas escuelas. Entonces, eso es lo más importante que se tiene que tomar en cuenta, de que tenemos que tener un proceso que sea equitativo para que las escuelas charter que estén funcionando, que sean locales, que representen a la comunidad, puedan continuar. Esas escuelas se iniciaron con el fin de presentar programas alternativos que funcionaran para las comunidades y de allí poder usar lo que se ha aprendido y aplicarlo a otras escuelas. Ese fue el origen de las escuelas charter. No fue de entregar las escuelas públicas a operadores externos con otros fines, con fines de lucro, que en realidad no son locales. Entonces, si nos regresamos al origen de las escuelas charter, es una cosa. Lo que está sucediendo a nivel nacional y en Los Ángeles es muy diferente. Lo que está sucediendo en parte es que hay una cacería de maestros, de empleados, de administradores, de personas que creen fundamentalmente que no estamos dispuestos y que no tenemos la habilidad de enseñar. Nosotros somos profesionistas a todos los niveles y eso se tiene que tomar en cuenta. ¿No creen ustedes que las escuelas privadas, precisamente por su propia naturaleza, están vetadas para impartir una educación de carácter universal como debe ser la educación? Porque una escuela privada, pues obviamente está impulsando un tipo de filosofía, de tipo empresarial, de tipo de las corporaciones, que son los que pretenden dominar la educación pública. ¿No creen ustedes que es un contrasentido y que incluso un atentado a la universalidad de la educación? Pues hay que distinguir entre escuelas privadas, escuelas charter y escuelas públicas.
En el sistema educativo ahorita ya hay tantos diferentes tipos de escuelas, los padres están muy confundidos. Una escuela privada, lo que nosotros consideramos escuela privada, sería como una escuela católica o una escuela independiente en donde los padres pagan de su bolsa por la educación de los hijos. Una escuela charter recibe fondos públicos, pero no tiene la vigilancia y la supervisión como una escuela del distrito, una escuela pública. Pero sí hay gran diferencias en la educación que imparten cada tipo de esas escuelas. Las escuelas privadas, la tal como asisten los hijos de los alcaldes, del presidente, de los senadores, universalmente tienen clases de tamaño muy pequeño. Tienen todas las materias, todas las bellas artes, oportunidades de mucho enriquecimiento, mucha ayuda, mucha tutoría y no faltan recursos. Y tenemos el sentimiento que hay la opinión que los niños, como los que nosotros enseñamos, que no necesitan lo mismo. Ellos necesitan el examen CST, en donde ellos tienen que saber cómo contestar A, B, C o D. Y eso para un maestro se sabe que es un aprendizaje muy mínimo, que no va a enseñar a los niños cómo pensar críticamente, sino pensar en una manera de saber cómo seguir las órdenes de un jefe. De hecho, hubo un reporte acerca de eso hace 2 años en LA Times, en Los Ángeles Times, que calificaron a los maestros de acuerdo a los resultados que obtenían en los exámenes del CST. Y ahí en mi escuela recuerdo que los maestros estaban ofendidos porque los papás empezaron a ver el reporte en línea y decía que, por ejemplo, una maestra que está ahí decía que era la más alta en resultados. Y después había una que era una maestra muy buena, pero sus resultados con sus estudiantes eran un poco bajos. Entonces decía ella, ¿cómo es posible que yo esté en el último lugar de esta escuela si yo soy de las mejores maestras de aquí? Entonces, así como dice la maestra Infante, es una pena que solamente se esté enseñando a los niños para hacer un examen al final del curso. Y ese es el problema con el sistema de evaluación que aceptaron en Chicago, que te digo que lo están también tratando de poner aquí en Los Ángeles, que tiene un 25% de margen de error. O sea que puede ser que a un maestro le digan que es el mejor maestro cuando en realidad no lo es. Y aquel que es bueno, pueden decirle que es malo y en realidad no lo es. Entonces, y eso pasó cuando Los Angeles Times salió con esa fórmula, que amenazan que lo van a hacer otra vez. Pero si la comunidad entiende de que es una fórmula que si tiene ese margen de error tan grande, es por eso que los maestros lo resisten. Y que no es una manera concreta que se puede decir, de verdad, si aquí dice que a usted le falta aprender, está deficiente en algo, se aceptaría, pero no es así. Es algo que no es exacto y que no ayudaría a la educación de sus niños.